¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de crisis y conflicto del siglo XX, aquí con los colegas Héctor Giuliano y Raúl Canicova. Estamos en el frente del este, llamado frente ruso-alemán, en fin, el frente más importante, de acuerdo a los historiadores, por la magnitud, tanto de hombres como de material implicados, de la Segunda Guerra Mundial, y considerado también dentro de la historia militar y dentro de la historia en general, la campaña y con las batallas más cruentas que han existido, porque ha habido campañas y batallas cruentas, recordemos las guerras púnicas, pero de semejante magnitud, porque cuando uno ve las grandes campañas, incluso las napoleónicas, hay una diferencia fundamental con las guerras mundiales, que es el tema de la base productiva que está empeñada en esta batalla, y la diferencia tecnológica. Cuanto mayor cantidad de armamento, mayor cantidad comprometida tanto en el frente como en la retaguardia, más la base productiva, más capacidad hay para destruir, que es lo que en el fondo ha sucedido. Además, cuando uno compara con otras guerras, por ejemplo, uno dice las Termópilas. No nos olvidemos que cuando los alemanes entraron en Grecia, pararon en las Termópilas para rendir un homenaje a esos griegos, ¿no? Y a General Leónidas. Y acá los alemanes se sentían en el frente ruso como los griegos en la Termópila frente a los persas. Pero en el frente ruso se vivieron muchos maratones y muchas Termópilas. En realidad, cada batalla, cada frente, es una multitud de batallas y de combates. Algunos combates son tan feroces que son comparables a batallas de cualquiera de las otras guerras. Por eso, lo que yo creo que hay que insistir hasta el cansancio es en la magnitud de esta guerra, por sus consecuencias históricas, que después las diremos al final como corresponde, pero el choque de estas dos fuerzas es decisivo, y no se puede hacer una guerra así si no se está empeñado, más allá de los recursos materiales, en todo el espíritu de un pueblo, en el caso de los rusos por un lado, o en el caso de los alemanes por el otro. No se puede separar eso. Estamos hablando del Cáucaso, y hay un hombre que hizo toda la campaña del Cáucaso, en cuyas memorias los relatos cotidianos de la moral de la tropa, de los sufrimientos terribles que se suponía, con 40 grados de calor a la sombra y 50 al sol, y con las dificultades de abastecimiento logísticos a ese frente, cuando el Panzergruppe Kleist avanza por la estepa de los Calmucos hacia el Cáucaso y demás, y la infantería avanza hacia las montañas para pasarla, los esfuerzos que han hecho ahí arriba, los contrastes de temperatura, son monstruosos, pasan de calores terribles al frío del Elbrus. No obstante, hacen una expedición al Elbrus, se planta la bandera en la cumbre del Elbrus. El esfuerzo es realmente inconmensurable. Hay varias Termópilas en esto, son muchas las Termópilas que a lo largo de esta guerra importantísima se van a ver, las podemos ir citando, y vos acabas de nombrar alguna voz. Yo quería hablar un poco brevemente de los aliados de Alemania en esta campaña, porque generalmente no se los tiene en cuenta. Se sabe de que, guarnecían los flancos del grupo de ejércitos B, del sexto ejército alemán y el cuarto Panzer de Hoth, pero no se sabe la magnitud. Caballero Jurado, que conoce mucho de esto, dice: había más tropas italianas peleando en Rusia que en África del Norte contra los ingleses. El octavo ejército tenía 230.000 italianos. Claro, el Armir, ¿no? El Armir, armata italiana en Rusia, se transforma en octavo ejército, al mando del general Garibaldi. Rumania, que ya había realizado un gran esfuerzo en el 41, avanzando hacia Odessa, en el 42 llega a totalizar 490.000 hombres en dos ejércitos, el tercero y el cuarto. Participan en las operaciones en el Don y el Volga y el cuerpo de cazadores de montaña en el Cáucaso. Que es importante que estos grandes refuerzos cuantitativos se dan en el frente sur, fundamentalmente. Sí, claro. ¿No? Que es, por ese cambio de estrategia. Sí. Y además porque eran más cercanos a sus intereses. Claro, obviamente. Hungría,
el segundo ejército húngaro, en el otoño del 42, 122 batallones de infantería. De los 154 con que contaba el ejército húngaro, es decir, 250.000 húngaros estaban allí. Es enorme. Eslovaquia, Ese país, Eslovaquia. 2 divisiones, 20.000 hombres. Una fue al Cáucaso y otra en misiones contra los partisanos. Croacia, 3.000 croatas que no podía enviar a un ejército porque estaba empeñado en una lucha continua antipartisana. El regimiento de voluntarios sirvió integrado en el ejército alemán y un batallón adicional en el ejército italiano. Eso yo no lo sabía. Caballero jurado. Tampoco lo sabía. Finlandia mantenía todo su ejército de campaña, pero dentro de su sector de operación. Nosotros conocimos acá en Buenos Aires un sobreviviente croata de Stalingrado, ¿te acordás? Sí, sí, Murió sí. como a los 100 años. Branco, sí, sí. Brancos, Un batallón de voluntarios finlandeses estaba integrado en la división Viking de la Waffen-SS, que operó en el Cáucaso. 1.000 finlandeses en la Viking. Sin embargo, acá había una deficiencia en el armamento, indudablemente. Por eso no tenían artillería pesada, artillería antitanque como la gente. Eran esencialmente unidades de infantería o de montaña. Y a esto hay que añadir, para redondear, a nivel de división de voluntarios europeos. Pero la única que alcanzaba el nivel de división era la división azul española, en su momento vamos a hablar de los voluntarios. Después los contingentes de Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, divididos en Legión Flamenca y Legión Valona. División Viking también. Y de Francia, que varían a otra división. Y algo importante, los ucranianos. Yo tengo en casa un viejo libro de un general ucraniano que ellos incluso vestían uniforme alemán, no eran unidades de las SS, que peleaban aliados en el sur y constituían por lo menos 2 divisiones organizadas de ucranianos que peleaban junto con el cosacos ucranianos, cosacos de Kubán, también. Había jibis, o sea, auxiliares. No hay una cifra exacta, pero era evidente. Jibis era de todas las regiones de Rusia. De todas las regiones de Rusia, sí, Después los voluntarios ucranianos fueron, claro, muy importantes. Pero para volver entonces, había una directiva por la cual 2 objetivos. Grupo de ejércitos A, el Cáucaso y las pozos de petróleo. El grupo de ejércitos B, anular la gran ciudad fabril de Stalingrado, 600.000 habitantes tenía en ese momento, cortar el Volga. Alcanzaba para los 2 objetivos, sobraba para uno y no alcanzaba para los 2. Claro. Es más, en el grupo de ejércitos B estaba el 6º ejército de Paulus y el 4º ejército Panzer de Hoth. En el grupo de ejércitos del Cáucaso, el 1er ejército Panzer y el 17 ejército alemán. Ahora bien, le retiran al principio de la operación al grupo de ejércitos B el 4º ejército Panzer de Hoth para reforzar el avance hacia el Cáucaso. Y ante insistencia del Estado Mayor vuelven a darle el 4º Panzer parcialmente al grupo de ejércitos B, que es el grupo del ejército Panzer que va a ser cercado con este ejército en Stalingrado. Ahí es cuando ya pone el Estado Mayor Manstein en Zaporozhye, justo ahora la ciudad de esta que están mencionando los noticieros. Creo que lo pone en esos momentos, en Zaporozhye, que cuando se retiran las tropas hacia el Cáucaso, avanza, le mandan un ejército acorazado a la guardia del general Popov para tomar Zaporozhye. Y Manstein logra disuadir eso a través de la intervención de un batallón de la división SS Viking, que estaba allí con Otto Kuhn, que es un famoso, después fue general, ¿no? Era mayor ahí, que hace pasar los antitanques por tanques y provoca ahí una retirada de ese... Ahí es donde yo quiero hacer énfasis en algo que hablábamos en el programa anterior, la importancia vital del Cáucaso, porque con esta famosa premisa de que los alemanes dependían del combustible para mantener todo su sistema de ejército motorizado, el Cáucaso pasaba a desempeñar un papel fundamental, porque fuera de los yacimientos de Ploesti en Rumania, la tabla de salvación alemana era justamente la zona del Cáucaso.
Y es la divisoria que se hace entre las dos directivas de Hitler, un grupo de ejércitos que irrumpa por el Don hacia la cuenca de desembocadura del Volga y cortar las comunicaciones con Rusia, y el avance por toda la zona del Cáucaso, que en realidad progresa hasta que, no digo se frena, pero se detiene en combates que se dan en toda la zona montañosa, claro, antes de llegar a Bakú. El freno está en la montaña. Pueden llegar a Maikop, donde están los pozos de petróleo que incendian los propios soviéticos, claro, no son de momento redituables. Y cuando llegan a la zona de pozos, se encuentran con que parte está destruida, como después hicieron los alemanes en su retirada, con la política de tierra quemada o tierra arrasada, y el gran objetivo que queda sin cumplir es Bakú, porque Bakú era la clave, no solamente como zona de yacimiento, sino también como zona de embarque, y el famoso plan hipotético de llegar a tomar contacto con las fuerzas en el Medio Oriente. Hay que decir algo importante respecto de eso. Hitler todavía seguía confiado en que los ingleses podían acordar. Porque cuando cae Singapur, que más o menos para esa fecha, para mayo. Mayo del 42. Sí. Según Caballero Jurado, no sé de dónde lo saca, pero le hago caso. Busqué en las conversaciones militares de Heiber, las conversaciones militares de la Universidad de Pensilvania, que son otras que tengo en inglés, y las famosas conversaciones de sobremesa de Picker, y en las conversaciones privadas que están basadas en las notas de Bormann, las conversaciones sobre la guerra y la paz, los dos volúmenes, sí. Pero ampliadas, que sacó crítica. Y no lo encuentro. Busqué Singapur y todo lo que dice de Singapur. No lo encontré. No sé si está en alguna... Caballero Jurado, ¿dónde lo saca? La idea de una hipotética... No, dice Hitler, esperemos que si hay un levantamiento en Irak y Rommel entra en Egipto, dice... Ahora, con la caída de Singapur, se va a dar cuenta Gran Bretaña que peligra su imperio, y me hubiera gustado mandar las divisiones Panzer en apoyo de los germanos británicos en Singapur y no tener que entregarlo a los amarillos. Y dice, como lamentando de que es la vieja idea que siempre se tuvo en Europa de Gelbe Gefahr, el peligro amarillo, que lo tenía el Kaiser y todo. Por un lado son nuestros aliados, por otro lado el que retrocede es el hombre blanco, porque la caída de Singapur impactó incluso en la aliada Alemania, la aliada de Japón. Era realmente el acabose, era la expulsión de los blancos del Asia. Y no olvidemos que incluso para la mentalidad de Hitler y de muchos dirigentes de Occidente, empezando por los británicos mismos y por Churchill mismo, la misión del Imperio Británico era la de contener a las masas de color, a los pueblos de color, y no olvidemos que no estaba exento de un criterio racista. Es una mentalidad del siglo XIX. Es una mentalidad del siglo XIX que seguía avanzando en el siglo XX. Y hay una prueba. Cuando en ese momento va Stafford Cripps a hablar con Subhas Chandra Bose, para disuadir de que en realidad no haya un movimiento de independentista en la India, y regresa fracasado, y Subhas Chandra Bose llega a Alemania, y Al-Ghaliani, creo que se llamaba, el ministro iraquí, también Al-Ghaliani, llega a Alemania, son entusiastamente recibidos, pero Hitler no declara independencia a los gobiernos indio e iraquí en el exilio. Es una señal de que... No, pero me refiero, cuando se lo conteste a un aviador malvinero, ¿cómo puede ser? Si con los ingleses nunca hay que negociar, hay que derrotarlos. Es decir, esta mentalidad de que todavía, si se ven en peligro en este movimiento de pinza gigante
derrotada la URSS porque le cortan los suministros por el Volga y todo, derrotados en Medio Oriente, los ingleses entrando en Egipto, dice, porque Singapur eran la gente rica. Eso que vos decís, es algo que habría que hacerle, habría que hacer un programa especial diciendo por qué las tres estrategias y además porque hay sí una idea central que es la defensa de Europa, que es una constante. Esa defensa de Europa es una constante que pasa a través de los siglos. La amenaza de Oriente y todo eso es una larga tradición. Es una larga tradición. Va a remontarse a los sur. Es decir, esa mentalidad está en Europa, en casi en todos los países. Detrás de esos árboles está el Asia, decía el mariscal. Sí, el mariscal Hindenburg en su coto de campo más allá del Vístula. Aunque permítanme, sin perjuicio de que eso como una macrovisión es válida, pero volviendo al teatro de operaciones del Cáucaso, que era lo inmediato y lo concreto, ahí era donde estaba el tema quemante. ¿Por qué? Porque mientras se desarrollaba, que lo vamos a ver después, la ofensiva sobre Stalingrado, que después terminó cambiando el destino de la guerra, había una operación importantísima con respecto al petróleo del Cáucaso, que efectivamente hubiera cambiado en gran medida toda la logística de la guerra, porque hubiera privado a los rusos de su petróleo, hubiera hackeado la hegemonía, como vos decís, del petróleo británico en Medio Oriente, y le hubiera dado a Alemania el potencial que había. No nos olvidemos que los alemanes ya lo habían experimentado, pero no aplicado en gran escala, la fabricación de petróleo sintético, de combustible sintético para aviones, ¿no? Que lo hacían a un costo altísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Esto era lo que concretamente se estaba debatiendo angustiosamente en ese momento. Si el Cáucaso podía ser la fuente de abastecimiento, porque eso hubiera sido como decir un respiro, una bocanada de aire fresco que hubiera revitalizado todo el aparato motorizado y de aéreo alemán. ¿Me explico? Es decir, desde el punto de vista táctico, hubiera revolucionado todo el aprovisionamiento que necesitaba Alemania para tratar de recuperar la movilidad operativa, porque ¿de qué nos sirven los móviles, los tanques, etcétera, si no tenemos combustible? Y para a la vez aprovisionar la aviación, que la aviación estaba bastante hackeada, porque parte de las restricciones de la defensa aérea alemana venían no solamente de la cantidad de aparatos, sino de la cantidad de combustible que tenían para volar, para hacer frente a los aliados. Exactamente por eso la estrategia era basada sobre el Cáucaso. Lo del Cáucaso, si yo lo tuviera que definir en una palabra, diría que es una estrategia del sentido común, geopolítica del sentido común. ¿Por qué? Porque hace falta el petróleo, porque hace falta los combustibles, porque hace falta neutralizar el mejor. Todo el centro de gravedad allí. Por eso la mayor cantidad de tropas. Con la toma del Cáucaso, por eso la mayor cantidad de tropas. Con la toma del Cáucaso no se necesitaba tanto cortar el Volga, porque se tomaba el suministro. Ah, no, claro, sí. Entonces, sí. El problema es la división de las fuerzas. Sí, acá empieza el tema de la sábana para Alemania. En el 42. Se llega al límite de la expansión. Es más, yo no sabía, caballero jurado acá, yo no sabía la incursión más profunda de Alemania. ¿En el Cáucaso? No, la incursión más profunda de Alemania es Astracán. Astracán, claro. Una unidad de 4 columnas con semiorugas de la 16 Panzer, adscripta al 6º ejército alemán, llega a Astracán. O sea que la movilidad es fundamental. Pero es lo máximo, y cuando se cruza el Terek, y eso está en las memorias de Grel está. Yo quería señalar esto porque no sé si ahora o en el próximo bloque, ahora viene el próximo bloque. Queda en claro lo siguiente: los dos grupos de ejército que diseñó la directiva de Hitler, el grupo de ejércitos sobre el Don y el grupo del Cáucaso,
El del Don tenía por finalidad doble, no solamente el ataque contra Stalingrado y el corte de comunicaciones, sino también cubrirle el flanco al avance del Cubrir Cáucaso. El flanco norte. El flanco norte, porque el Cáucaso se perdió cuando... No se perdió por lucha, se perdió cuando hubo que dar la orden de retirada por la gravedad de Stalingrado. Claro. Y eso cambió tan fuertemente el destino de la guerra como la propia derrota de Stalingrado, porque obligó el retiro alemán de la zona del Cáucaso y por ende la pérdida de recursos que después Alemania no iba a poder recuperar jamás. Pero eso vamos al próximo bloque. Ok. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, el Sexto Ejército es el que entonces tiene la punta de lanza en la ofensiva, cuando la irrupción de los alemanes en el Don. Desde Rostov hasta Kalach es la ofensiva en dirección a Stalingrado. Stalingrado es una ciudad fabril que produce la cuarta parte de los motores de tractores y de vehículos generales de la Unión Soviética. Creo que es la principal productora de aserraderos de madera. Tiene una inmensa fábrica de pan con silos de cereal, digamos, conexos. Es un centro ferroviario de gran importancia por lo que decíamos, porque a través de ese centro ferroviario está la unión con Moscú y con otras ciudades que en ese momento están ocupadas por los alemanes. Hay una estación central de ferrocarril y una estación sur de ferrocarril con playas de maniobras. Hay un embarcadero que une las dos orillas del Volga. Se extiende 50 kilómetros a lo largo del Volga en la orilla occidental, o sea, la que da al oeste y la que es atacada. Bueno, hoy tiene el nombre del lugar, Volgogrado. Volgogrado. Hoy se llama Volgogrado. Es muy escasa la urbanización del otro lado del Volga. No, porque tuvo tres nombres, ¿no? Es decir, el nombre de Tsaritsyn, claro que no tiene nada que ver con el emplazamiento geográfico. Lo de Stalingrad
Stalingrado, y finalmente ahora que sí indica el emplazamiento geográfico. Le habían dado el nombre de Stalingrado porque Stalin es el uso en la defensa frente a los exactamente, blancos. Exactamente. La clave era la navegabilidad, porque tanto el Don, el Bajo Don, pero sobre todo el Volga, eran rutas de aprovisionamiento, rutas de traslado fluvial, cosa que eran los ríos más grandes, porque el Don, recordémoslo, el Don desemboca en el Mar Negro, mientras que el Volga va al Mar Caspio. Y justamente la zona de aproximación, la zona de puente, es la zona de Stalingrado, que une las dos cuencas clave, la del Don y la del Volga. Sí, además ahí él llega a tener 10 kilómetros de anchura, el Volga. Así que con barcazas y eso... Hay una isla en el medio. Esta isla es artillada, una isla artillada que puede perfectamente servir, digamos, de base. No tiene puentes, sobre el río, porque el río es muy ancho. Pero además, en invierno, el Volga se congela en el sector más cercano y puede cruzarse. También hay una línea de transbordadores, pero es muy vulnerable al ataque aéreo y de artillería. Mira, hay un recordatorio. Cuando empieza la operación Barbarroja, el dispositivo de fuerzas ruso, me recuerdo haber leído que comparativamente los rusos tenían y por ende reforzaron más todo el dispositivo de fuerzas del Frente Sur que el del propio zona central de Moscú. ¿Por qué? Porque estaban aterrorizados con la pérdida de los recursos de alimentos y petróleo y minerales. Ahí es donde crece la figura del mariscal, bueno, general, luego mariscal Zhukov. Por ahí eso crece. quiero decir que la conciencia rusa de que el destino de sus recursos se jugaba en el Frente Sur, era anterior a la perspectiva alemana de ataque, que los alemanes se habían largado, con la ofensiva a Moscú. Por eso hay una coincidencia acá entre Stalin y Hitler. Stalin se da cuenta que ese es el problema mayor, que el lugar vital es ese, la de sentido común, es decir, el Cáucaso y el petróleo y las vías y los ferrocarriles y la vía fluvial y todo este centro neurálgico y vital. Y Hitler también, por eso la confluencia en el sur. Y ahí se enfrentan naturalmente estas dos estrategias en una batalla de vida o muerte. Esto es así y no es de otra manera. El mapa lo demuestra, la cantidad de gente lo demuestra, los conflictos, la magnitud de la batalla lo demuestra. Ese punto, ahí tienen las mejores, ahí no recurre Stalin. Es curioso, Stalin no lo pone ni a Timoshenko, ni a Voroshilov, ni a Budienny, ni a sus viejos amigos de vodka, ¿no? Budienny y Voroshilov, ni siquiera a Timoshenko, que tenía todo. No los pone a ellos, los pone a estos nuevos, que los tenía relegados. Ahí entra Zhukov, Chuikov, Yeremenko, Rokossovsky. El mejor, Rokossovsky, sí. Junto con Zhukov. Están todos en Stalingrado. Está Zhukov, está Chuikov, está Yeremenko y está Rokossovsky, están todos. Entonces, bueno, ahora, acá viene el plato fuerte, el punto bueno. ¿Cómo se produce la avanzada alemana con el sexto ejército a la cabeza? Porque el sexto ejército venía también de haber operado en el norte de Ucrania, ¿verdad? Sí. Creo. Y además estaba al frente de es von Bock y el que liquida la contraofensiva, de Timoshenko en Yarkov. Claro. Tenía además, como en su tradición, el avance en Francia en el 40. Gracias. Sí. Había actuado muy bien en Francia en el 40. Es el que desfila, uno de los que unidades del sexto ejército desfilan en el Arco de Triunfo. Sí. O sea, con un militar que había sido teniente en la Primera Guerra Mundial, había peleado incluso en Serbia y en la campaña de Balcanes de la Primera Guerra Mundial como teniente, von Paulus, creo que era de 1890,
y después había sido muy eficaz oficial de Estado Mayor y de Mesa de Arena, que en ese momento se necesitaba alguien más operativo, un joven. Esa fue la gran crítica que claro, se Reichenau, que era un más Ahí está, tropero, eso es lo que te iba a decir. más tropero era Reichenau muere de un infarto. Era el comandante natural del sexto ejército, pero por el infarto es que no está, si no hubiera ido él. Claro, lo que pasa es que le aconsejan a Hitler, dicen, no, pero acá tenemos a alguien que sabe mover las unidades, sí, las sabe mover en la Mesa de Arena. Claro. No digo que sea un hombre cobarde, pero en realidad von Paulus reemplaza al propio von Bock al frente de la ofensiva. No. Porque Von Paulus von Bock era el comandante del frente. A Reichenau lo reemplaza Reichenau en el comando del Sexto Ejército, que de hecho es el operativo. También está Hoth, un gran comandante de Panzer, al frente del Cuarto Ejército Panzer. Pero el Cuarto Ejército Panzer está dividido, hay unidades hacia el sur y hay unidades que acompañan a von Paulus. Von Paulus tiene 3 divisiones blindadas, la 14, la 16 y la 24. Muy buenas unidades blindadas. Tiene unidades motorizadas, tiene una unidad de la Luftwaffe de antiaérea, la 100 División Antiaérea. O sea, está muy bien reforzado, tiene más de 200.000 hombres. Es un ejército en serio, con sus divisiones intactas. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llegan el 23 de agosto las puertas de Stalingrado, creo que Juve era el que estaba en ese momento. El general Juve, sí. Llega y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Entramos? Y claro, por las líneas están igual que Stalin, ¿no? Como dijo, muchacho, ¿qué hacemos, no? Muchacho, ¿qué hacemos? Pero piensen ustedes que la fuente de suministros principales ya está a 1000 kilómetros. Claro. O sea, el problema es, están contentos los alemanes porque en un día atraviesan del Don al Volga, 70 kilómetros. Ahí hay una franja muy estrecha. Sí, claro. 70 kilómetros. Lo hacen en un día. La infantería hace 50 kilómetros, primero los blindados, después la infantería, 50 kilómetros en un día. Llegan y está la ciudad ahí. Sí, claro. Pero hay que buscar suministros. Juve dice, entro con lo que tengo. No, espere los suministros. Ahora, perdón, una cosa importante. La primera operación no fue de cerco antes que de toma, porque entiendo que la primera maniobra que hace el propio von Paulus fue un cerco norte y sur, como una tenaza, sin plan de ingreso a la ciudad, como porque cerco. Hasta el 23 de julio, que cambia Hitler la directiva de la operación Braunschweig, es anular la ciudad, es decir, tomar el Volga, cortar el Volga, pero inmediatamente se cambia a tomar la ciudad. ¿Por qué? La ciudad es un centro fabril muy importante. Y seguía produciendo artillería y blindados, salían de la fábrica sin pintura, pero salían de la fábrica. Entonces ahí lo decisivo es, además hay una cuestión psicológica por los dos lados, que es el nombre de la ciudad. Existe eso. Yo creo que de eso se fabuló un poco. Se exageró, pero Stalin, ¿cuál era el plan de Stalin? Pero el plan de Stalin también era distinto. El plan de Hitler era cortar el Volga. El plan de Stalin era retirarse de la ciudad, a la estepa. Yo creía que el sentido era por Karel era retirarse a la estepa y contraatacar cuando viene el otoño, que venía pronto, en un par de meses. ¿Por qué? Porque los alemanes se iban a adentrar, cortaban el Volga y se adentraban a la estepa. El asunto era defender el Cáucaso. Esa gran estepa, la estepa de los calmucos. La estepa de los calmucos. Ahora, ¿cómo hacían los alemanes para cruzar el Volga? Había que tener un gran ejercicio de pontoneros, de ingenieros. Es un río muy extenso que no tiene puentes, porque la parte oriental de la ciudad no era significativa. Entonces le dicen a Stalin, no, hay que defender la ciudad, tiene su nombre. Y a Hitler le dicen, hay que tomar la ciudad, tiene el nombre de Stalin. Pero yo creo que era una cuestión operativa de las fuerzas, de los comandantes, decir, no podemos dejar eso así. ¿Cómo vamos a entregar Stalingrado? Dicen los soviéticos, dice Zhukov y Zhukov. Y los alemanes dicen, ¿cómo no vamos a tomar Stalingrado? ¿Cómo vamos a ir a la estepa? ¿Cruzar el río y meternos en la estepa?
para que después el contraataque con el frío nos hagan bolsa. Entonces se convierte de objetivo secundario en objetivo principal. Más el tema del prestigio, etcétera, etcétera. La cuestión que era un centro fabril de enorme importancia. Si yo soy un comandante Panzer, que voy a Stalingrado, o si yo soy Zhukov, que lo defiendo, estoy en el medio de la ciudad. La ciudad se divide en medio, norte y sur. Si yo, pongamos que yo ataco desde el oeste, ¿no? Soy un comandante de tanque, yo tengo enfrente, en la zona central, ligeramente a la vía del norte, la Mamayev Kurgan, la famosa colina Mamayev. Sí. Que tiene el super monumento a la madre Rusia stalingradense actualmente. Justo en el centro tengo la estación central de ferrocarril. Detrás de la estación central de ferrocarril la Plaza Roja, con el grupo escultórico de los chicos, que todavía está, con los edificios gubernativos de la ciudad y el famoso shopping, diríamos hoy, almacén general Univermag, donde Paulus pone, cuando toma la ciudad, que la toman casi toda, el comando. Detrás de Univermag y un poquito ladeado hacia el sur, en la ladera, cavada en la roca, tengo el comando del general, luego mariscal Zhukov, con los transbordadores, con el puerto de transbordadores, que de día estaba bajo el dominio aéreo en ese momento de Luftwaffe y la artillería, pero de noche pasan continuamente gente. Hacia el sur, la zona de la vieja ciudad, la vieja ciudad de la época del Tsaritsyn, tengo la estación sur de ferrocarril con la playa de maniobras y al sur de todo los silos, los famosos silos de Stalingrado que son defendidos por gente de la guardia tremendamente. Uno de los combates, porque una batalla se subdivide en combates. Si yo voy al norte tengo toda la zona fabril. Al lado de la Mamayev Kurgan tengo la factoría Lazar, la factoría química, con la raqueta de tenis, que es un sistema defensivo enfrente. Al lado tengo la acería Octubre Rojo, una acería impresionante. La gran fábrica de pan, la fábrica Barricadas de armamento y munición y la fábrica de tractores, la más grande de la Unión Soviética, con el último suburbio, ¿no? La idea fue que los rusos y Stalin en particular tenía perfectamente en claro todo el potencial que se jugaba en la ciudad y por su potencial industrial. O sea, el valor de Stalingrado en sí mismo, más allá es de lo que le deben haber aconsejado a Stalin. Dice, bueno, retirémonos porque Stalin está impresionado por el avance alemán. Dice, bueno, pero si nos retiramos la estepa y ahora cuando viene el frío, es cierto, pero dice, pero como cortan el Volga, toman la ciudad. Y Hitler dice, ¿cómo? Rodear la ciudad tipo Leningrado, rodearla y anularla. No, hay que tomarla. Lamentablemente son esas cosas de circunstancias colectivas y automáticas que se dan en toda guerra, fatales. Si yo no me equivoco, justamente frente a ese intento primario de cerco, que entendí que era la primera directiva de von Paulus, ¿no? De intentar un cerco. Anular la ciudad. Se temía que la acumulación de fuerza, porque la inteligencia de ejército alemana estaba hablando de acumulación de fuerzas rusas impresionantes en todos los frentes, pero en particular en el frente sur y en el frente de Stalingrado, que ya habían advertido que el sexto ejército se iba a enfrentar con una acumulación de reservas rusas peligrosísimas. La idea rusa era justamente no más maniobras en campo abierto, donde los alemanes eran muy superiores, sino enfrentarlos en la ciudad en otro tipo de lucha, con los partisanos detrás en las retaguardias, cada vez más fuertes y cada vez mejor armados, y con los civiles movilizados, 40.000 civiles movilizados, que eran a la vez combatientes y trabajadores en la fábrica. Y esa guerra de las cloacas, ¿no? Que vos meterse por las cloacas. Vos lo señalaste en un vídeo que es importante para los telespectadores, que se dio por otro canal, pero es importante porque es complementario, específicamente sobre el sitio de Stalingrado, con Jorge Cantero, en el programa Conspiraciones.
donde detallaste pormenorizadamente, pero ahí hay un tema fundamental, que es la trampa de haber caído en una lucha ciudadana. Eso fue lo fundamental, son excepcionales en guerra de maniobras. Claro, pero la no guerra están de movimiento. acostumbrados, no estaban, estamos hablando con el pretérito, a combates en grandes ciudades. En realidad ninguno estaba acostumbrado a combates en grandes ciudades. Pero la idea de los soviéticos era evidentemente desgastar lo más posible, vender carísimo, digamos, cada manzana, cada casa, cada habitación, porque así fue, cada calle, cada cloaca, cada terraza, para ir concentrando tropas detrás. Claro. Y una ventaja adicional que tenían los rusos ya desde antes de la guerra habían empezado el llamado desplazamiento de las industrias hacia los Urales, con lo cual se daba la contraria. Los alemanes tenían líneas de abastecimiento cada vez más largas y los rusos, en cambio, tenían sus aprovisionamientos en distancias más cortas que venían de los Urales. Amén de la increíble cantidad de reservas que, como he sabido, se planteó en el Estado Mayor alemán, es decir, el error de evaluación acerca de la capacidad rusa de reserva. No solo de evaluación, de información también, porque de eso información se queja. sobre la capacidad. Ahora, eso significa que en realidad en qué momento, quién y por qué toma la decisión de el asalto propiamente a Stalingrado. ¿Eso fue propiamente una directiva de Hitler o fue parte de las operaciones que encaró von Paulus pensando que podía ocupar la ciudad? Yo creo que, y ahora viene el otro bloque, creo que los oficiales de Estado Mayor y los propios oficiales en el frente dicen hay que tomar la ciudad, tenemos la ciudad acá y tenemos la resistencia rusa. O sea, digamos, se asumió que da una directiva a partir del 23 de julio de que hay que tomar la ciudad. Así que vamos a otro bloque. Ok. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero.
El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Bueno, al fin la Segunda Guerra Mundial tiene un escenario digno de semejante combate, la ciudad de Stalingrado. Hay batallas que han durado más tiempo, acá hablamos de unos 5 meses y algo. Guadalcanal dura más, la campaña de Crimea dura más, el frente de Narva, es decir, en la Primera Guerra Mundial Verdún, son terribles batallas, pero la intensidad, la ferocidad y la puesta en juego de todos los recursos que hay en Stalingrado la hace un escenario, como se ha dado en llamar, dantesco, ¿no? Los historiadores, dantesco, digno del infierno de Dante. Porque la ofensiva propiamente empieza en septiembre del 40. 23 de agosto, agosto. Es el contacto con Stalingrado hasta el 2 de febrero del 43. ¿Ibas a decir algo, Raúl? No, yo iba a decir que vos tenés un artículo de hace muchos años, que yo cada tanto vuelvo a él, pero el título indica todo. Gólgota Stalingradense. Son episodios. Sí, son episodios muy tomados interesantes, de otro. porque llegaron... si uno lo marcara con esos aparatos que marcan los decibeles de sonido, marcaron los picos increíbles, ¿no? Ahora, el avance lo empieza el Sexto Ejército con el Cuarto Panzer. El Cuarto Panzer parcial. Está el Sexto Ejército con todas sus unidades. Unas pocas unidades del Cuarto Panzer, hay una brigada croata y un grupo eslovaco. Y se rompe el llamado anillo exterior. El anillo exterior se rompe, los rusos en realidad van retrocediendo a lo que es la ciudad en sí, la zona fabril, porque ahí, claro, la táctica, los alemanes empiezan a encontrarse en una situación muy difícil, que es el combate de infantería en ciudades destruidas. El mismo 23 o 24 de agosto hay un bombardeo con todo lo que tiene la Luftwaffe que causa 40.000 muertos. Es al mando de Richthofen, el bombardeo. Tanto de Stukas como de bombarderos bimotores. La ciudad queda arrasada. Pero ¿qué pasa? Lo que pasó después en Montecassino. Es más fácil defender edificios destruidos que edificios intactos. Algunos quedaban intactos, ¿no? Y además se incendia la ciudad, con lo cual se incendian los árboles y toda la ciudad vieja y las zonas marginales, que son de cabañas de madera, quedan incendiadas y en invierno no va a haber madera suficiente para hacer fuego. Es un detalle que es parecido a la quema de Moscú. Cuando Napoleón decide salir de Moscú porque no tiene cómo defenderse en una ciudad incendiada. Claro, no hay madera. No hay madera. Y no hay madera. No hay calefacción, no hay madera. No hay calefacción. Entonces, la idea rusa era aguantar lo más que se podía. La táctica alemana era onerosa, pero eficaz. Consistía sobre todo en cañones, en artillería, y más que en blindados, en los famosos cañones de asalto, que son blindados que no tienen torreta, sino que son antitanques y además usados como apoyo de infantería. Entonces se derrumbaban los edificios a cañonazos. Sí, Sturmgeschütze, ¿no? Sturmgeschütze es el nombre alemán, sí. Se derrumbaban los edificios y luego se tomaban mediante tropas de asalto. Se llega a emplear toda la escuela de zapadores de Sosen, de Berlín, que son los especializados con cargas de demolición y lanzallamas, y los rusos emplean lo mismo. Armas automáticas, metralletas, ametralladoras, cargas de demolición, lanzallamas y granadas. Y cuerpo a cuerpo, incluso. O sea, es un desgaste. Allí el problema es más que la sangría de oficiales, la de suboficiales. Porque un buen suboficial, el que dice pongan la ametralladora pesada ya, fulano y mengano con las Schmeisser acá o con las Pepeshka,
el cañón de 40 allá atrás es el que toma las decisiones de sintonía fina. De sintonía fina, y el que la tropa lo sigue porque es su verdadero conductor. Sí, al coronel lo ven de tanto en tanto, saben que tiene un general en el mando de la división. Pero al cabo Hans o al cabo Iván, sargento. Un detalle importantísimo. Que vienen de la Primera Guerra. Esta irrupción, que han sido movilizados de nuevo. Esta irrupción propiamente en el anillo interior de la ciudad, la penetración en la ciudad, ¿se produce en octubre? Ya en septiembre. Ya en septiembre, octubre, claro. A fines de septiembre. Y ahí está la pelea por las fábricas. Hay un gran libro de Pikalkiewicz, Stalingrad, Anatomía Schlacht, o sea, Anatomía de una batalla, donde va poniendo que es un alemán, Stalingrad, un Anatomía germano polaco, einer Schlacht, donde va poniendo la línea de frente dentro de las fábricas. 11 de octubre pasa a través de la línea de Arrabio y la línea primera de Tornos. 20 de octubre, segunda línea de Tornos. Es impresionante. Lo que cuesta, hay documentales, ¿no? Tanto alemanes como rusos, lo que cuesta, digamos, tomar una fábrica donde son pilas y pilas y pilas de maquinaria destruida, de Arrabio, buscándose entre las ruinas. Ahí está el famoso, que es un mito, que hay una película que se llama Enemigo a las puertas, Enemigo al acecho, que es la lucha entre dos grandes francotiradores, Vasily Zaitsev, el soviético, y el mayor Koenig. Existieron los dos francotiradores, pero Vivo, en su libro sobre Stalingrado, dice muy bien, la posibilidad de que se hayan encontrado es 1 en 1 millón. Claro. Los dos eran grandes francotiradores. Zaitsev sobrevive, el mayor Koenig muere en un ataque de artillería, y dicen que la propaganda comunista, que en realidad se habían encontrado luego de una lucha personal, y después de tantos días y venida, lo había matado Zaitsev a Koenig. Zaitsev es el principal francotirador soviético. Ahora, un detalle importantísimo. Todo eso se estaba dando mientras los alemanes, como quien dice, se internaban en la ciudad, pero claro, con aprovisionamiento externo. Con aprovisionamiento externo. Es decir, cuando se encara el avance dentro de la ciudad, los alemanes concentran en esta lucha enfangada, pero lucha en la ciudad, pero con una línea de abastecimiento externo, hasta octubre. Porque en noviembre es donde se produce el corte. El 15 o 16 de octubre hay una locución de Hitler donde dice: he tomado la ciudad, porque envían las tropas de asalto, que la toman realmente. Toman un 75-80% de la ciudad. Chuikov está en la primera línea, en el embarcadero, digamos, en la roca. La artillería le caen, incluso la mampostería, ¿no? Y está ahí con el comisario político general, que es Nikita Khrushchev. Ah, es cierto. Khrushchev había actuado en Stalingrado. Así como el comisario general después en Bielgorod es Brezhnev. O sea, gente que viene de antes, ¿no? Que podía sentarse en Naciones Unidas, digamos, con méritos propios. Bueno, está bien, Kennedy había combatido en el Pacífico, era otra gente. Era otra clase de gente. No es Bush hijo, no es Macron, no es... Bueno. Ahora no, pero voy a esto porque ese es el punto clave, que es donde se produce el comienzo de la tragedia, el cerco. Porque hasta ese momento las tropas estaban insertas dentro de la lucha dentro de la ciudad, pero tenían abastecimiento externo. Claro. Entonces, cuando ya en noviembre, creo que fue el 18 de noviembre, 18 de noviembre, largan la contraofensiva del Plan Urano, de Zhukov y Rokossovski como operativo, con Chuikov como yunque, aguantando los golpes. Ahí es muy fácil rodear por el ejército rumano, húngaro, el italiano está más atrás. La irrupción con los T-34
con todo lo que tienen, Sí, digamos. el estigma, digamos así, ¿no? Sí, Un estigma relativo fue que los rusos percibieron una maniobra de pinzas que brillante. las tropas rumanas e italianas y eventualmente húngaras no tenían no tenían artillería antitanque claro, suficiente. no estaban en condiciones de defender la línea de abastecimiento. Tanto es así que se dice que cuando ellos convergen y hacen el cerco, algunos siguieron considerando Stalingrado como el reducto más fuerte, pensando que Stalingrado podía liberarse del cerco, que fue una de las expectativas que se tenía. Ellos hacen una maniobra muy brillante, elaborada por el Stavka, que Stalin deja hacer a Zhukov una de las veces que, ¿no? Y a Rokossovsky, y bueno, Sí, sí, al romper los flancos de los aliados de Alemania, completan el cerco, y hay divisiones como la 44, Hochund Deutsche Meister, la división La 44 vienesa, austríaca, sí. austríaca, Sí. que tiene que sacrificarse en la estepa, porque están los que están peleando, sobre todo las 3 Panzer, en la ciudad, pero está también el perímetro defensivo, la 44 que defiende los 2 aeródromos que hay, Pitomnik y Gumrak. Entonces queda cercado el ejército, y Goering, que ya tenía una experiencia buena en Demiansk, de abastecimiento de un grupo de ejército alemán cercano, dice, bueno, esto corresponde a la Luftwaffe, garantiza, se necesitaban creo que 600 toneladas por día y lo máximo son 300 un día. Además era un caos. Ahora, las condiciones en que, porque ya estamos en noviembre, hay nevisca, ya hay nieve, las condiciones en que se desenvolvió tanto en la Luftwaffe como el personal especialista de los mecánicos, eso en llevar los abastecimientos ha sido, digamos, una gloria en la aviación mundial, ¿no? Sí. Con aparatos siempre una pregunta te quería siempre hacer. se ha exagerado un poco pero con eso respecto a que fue una evaluación de Goering, que Goering se jactó de poder abastecer más recursos de lo que podía hacerse. En realidad, por un lado, no digo ni a favor ni en contra, pero por un lado, las condiciones de aterrizaje, de aprovisionamiento se hicieron cada vez más difíciles, ¿no? Y después ya el mismo problema de la guerra aérea y la artillería sobre las zonas de aterrizaje. La artillería antiaérea soviética, que el perímetro, la artillería soviética sobre los campos, más de un descolgado que venía con el Cóndor de las operaciones del Atlántico y apagaba el motor, y en 5 minutos no lo podía encender más. Claro, porque se congelaba todo, había que dejarlo funcionando continuamente. Los Junkers 52, sobre todo, de los cuales hemos tenido algunos en la aviación argentina, que el famoso trimotor, todo servicio, ¿no? Que transportaba a los heridos, el personal especialista, y los heridos eran transportados a retaguardia, 36.000 se transportaron a retaguardia. Hay 2 anécdotas que muestran la magnitud tremenda de esto. Una es el aeródromo de Gumrak, con la evacuación de los heridos, sobre todo los mutilados, donde, van sacando hasta los asientos, creo que es un Junker, y lo llenan, y hay una persona que está herida y tiene hijos y todo en Alemania, y un sargento primero, creo que es un sargento primero, que no tiene familia, se ofrece a quedarse, pero tenía una característica, el sargento no tenía piernas, y lo dejaron en la punta de la pista con los lobos, estaba en la zona de bosque, los lobos, no solo los rusos, sino los lobos estaban ahí cerca, y el avión despegó y le rindió honores militares. El tipo quedó en posición de firme, un sargento primero, en posición de firme en la punta de la pista, y el avión le rindió honores militares. Esa es una, y después es una correspondencia que vos citás ahí en Gólgota, stalingradense, está la correspondencia. Los perros se arrojaban al Volga y cruzaban al otro lado. Un teniente Panzer de la 16 dice: Stalingrado, esto en octubre, Stalingrado ya no es una ciudad, dice, es una nube ardiente, dice, en donde los perros despavoridos de noche nadan hacia la otra orilla, pues las noches de Stalingrado son terribles para los animales. Dice, la línea de frente es una línea divisoria entre el piso de arriba y el de abajo, o entre 2 casas.
¿no? Dice, hasta las piedras se resquebrajan en esta ciudad, solo resisten los hombres. Exacto. Pero ahora, yendo al tema de la lucha en sí mismo, en ese momento los alemanes, como vos decís, dominaban el 75% del perímetro de la ciudad. Pero cuando se produce el cerco, ahí hay un replanteo urgente de la cuestión, porque creo que el primero que recibe la indicación es von Manstein de preparar una operación de salvataje que tenía que ser... Salgewinter, tenía un nombre. Esa operación tenía que ser coordinada con un movimiento de salida. Ahí está toda la discusión. Pablo. Claro. Pablo dice, bueno, yo tengo combustible para 30 kilómetros en una sola erupción. Me garantizan, y otro dice, no, que no. Entonces ahí empieza, ¿qué hago? Salgo y me liquidan en la estepa. ¿Vendrá Manstein? Manstein con su punta de lanza, ¿alcanzaremos? Y ahí se pierde un tiempo. La operación se hace. Ahora, Manstein también recibió una ofensiva de contención, ¿no? Bueno, el Manstein llega a unos 30 kilómetros, pero ya Pablo tiene que está combatiendo y además se protege los propios flancos de Manstein, tiene que protegerse a sí mismo. Se escuchan los estampidos, los de Stalingrado ven que están acercándose los camaradas, pero no llegan nunca. Entonces ahí están como condenados. Y quedan hasta el final, son una cuestión muy épica, tanto los atacantes como los defensores. Ocurre ya en diciembre. En diciembre, porque yo había leído, no sé, fragmentariamente, sobre la operación que planificó Manstein y que se vio frenada por la contraofensiva rusa que se venía... Tiene que defenderse a sí mismo, incluso los rusos atacan los flancos. Y la indecisión de Paulus de romper el cerco, es decir, la indecisión de Paulus bueno, pero combinada... también hay una foto, sí, en donde está Hitler con todo el Estado Mayor en los mapas y Seidel, ¿qué pasa Seidel? Ya ves, Seidel me dice que no puede salir. Dice, pero entonces la orden la misma orden que había dado Stalin, ni un paso atrás, la orden es resistir hasta el final. Sí. Pero Hitler... Bis zum letzten Patron, hasta el último disparo, después dijeron hasta la última gota de sangre. Pero Hitler prohibió el intento de retirada de von Paulus. Prohíbe el intento de retirada de Paulus cuando recibe una información de que Paulus podía no tener suficiente combustible. Esto es una tragedia. ¿Qué hago? Me dicen una cosa, otro me dice otro, tengo que tomar una decisión. Y el otro, el Führer debería sacarlo. Sí, porque es una toma de decisión sobre principios contradictorios. Claro. Me dice esto, porque me dice lo otro. La famosa, bueno, después cuando lo vemos, la famosa... situación en que Hitler le manda la insignia de mariscal de campo, como dándole a entender de que ningún mariscal de campo se había rendido, como para que quede hasta el fin. Pero por otro lado existe también un atenuante contra Paulus, que Paulus había estado, el informe, Paulus escribió un famoso informe, no sé si era del 13 de enero, después lo volcó en su libro Stalingrado y yo y todo, que era un escrito militarmente coherente, donde él hablaba de la imposibilidad de sostener el frente. Lo que pasa es que además no se olviden de que los sótanos de Stalingrado convertidos en hospitales de campaña, de espanto que era eso, no había medicamento, no había morfina, no había, los piojos pasaban de un muerto a un vivo, son cosas antiguas, inenarrables. Las circunstancias son terribles, pero me refiero a sobre todo diciembre, es decir, diciembre, enero. No había ya comida. Claro, propiamente el aspecto táctico decisivo. Hubo una prohibición cuando apartarte, de no intentar una salida. No, porque además en ese momento había cosas contradictorias. Uno dice que podía salir, otro dice que lo hubieran masacrado en la estepa, por lo menos estaban en la ciudad. Además, tampoco había ninguna forma de... Los soviéticos obsesionados también con Stalingrado, en vez de dejarlo morir de hambre. Corregime si estoy equivocado. El problema era el siguiente. Si no pueden salir, resistencia hasta el último hombre. Creo que es así. Claro. Pero digo, los soviéticos, estamos diciendo que sí, cuando empiezan las órdenes contradictorias, se le ordena hasta el fin.
¿Por qué? Porque era posible, con el sacrificio de 230.000, se retiraba 1.000.000 del Cáucaso. Cuanto más dura, dice la fortaleza de Stalingrado, más contribuye a otros frentes, algo así decía. Y Por lo permitía tanto, la retirada permitía la del retirada Cáucaso. porque, Claro. pero ahí tenés los rusos también obsesionados con Stalingrado, porque podían haberlo dejado morir de hambre con una fuerte, ¿cómo se llama? Cerco, y cortar el Cáucaso. Claro. Y no, Porque ahí fue un desgaste también para los rusos, fue un La desastre. ofensiva que se da en el Cáucaso, justamente, como que dice, se interrumpe porque frente al peligro de Stalingrado... Pero pueden cortar de Stalingrado al sur y ahí pierde todo la Wehrmacht. Retienen igual la península de Kubán, Sí, bueno, que ahí sí, fue ahí se retenido puede. un tiempo. Pero lo fundamental estaba, esto es importante para mí, porque claro, existe mucha confusión sobre el final de Stalingrado, acerca de si el final era irremediable o fue una rendición que hubiera podido. Primero, von Paulus no tenía ya recursos ni abastecimiento aéreo suficiente para resistir. Tenía muertes por hambre, había muertes por hambre. Había muertes por hambre. Infarto de hígado, ¿te acordás? ¿O Sí, cómo claro, se le porque puede llamar a eso? por ahí llegaba alguna, ¿Cómo se le puede? Sí. alguna por vía aérea, digamos, provisión y se la comían todo y el hígado reventaba. Sí, sí. Claro. Claro. La última es el 2 de febrero, la 24 Panzer, no le quedaba ningún blindado, se rinde la fábrica de tractores. Pero la rendición de von Paulus fue el 31 o el 30. 31. El 2 de febrero, los últimos de la Donde 24 Panzer se rinden en La los segunda cárceles bolsa. Exacto, la segunda El bolsa. 2 de febrero la bolsa segunda de- bolsa. Pero como nos hicieron señas hace tiempo, todas las consecuencias de Stalingrado las tenemos Pero espera, cuando volvamos a Rusia. unos números que son importantes. Tengo entendido que en toda la batalla de Stalingrado hubo más de 500.000 bajas alemanas, ¿no? Bajas tomando fundamentalmente muertos y heridos. Pero lo importante es que en Stalingrado cayeron prisioneros 91.000 alemanes. De los 300.000 que estaban dentro de la ciudad. ¿Cómo 94? De los 300.000 que había originalmente, ¿Cómo? no Por 300.000 eran, ¿no, Horacio? Sí, por ahí. Por eso, Entre 500, auxiliares. hubo unas 500.000 bajas por muertos heridos. Las fuerzas originales eran del orden de los 300.000. 360.000 hombres. Pero los prisioneros que cayeron en manos de los rusos, que 96.000. se discute si eran 91, 94.000, algunos dijeron... 96.000, de los cuales volvieron 6.000. 6.000, es claro. 90.000. Lo terrible, que esto es importante, es que esos prisioneros después fueron exterminados. Primero por marchas de la No, muerte. sobre todo por la marcha. Marchas de la marcha a muerte. Siberia. Después Aquí damos las condiciones porque de tenemos que internación. cortar. Sí. ¿Viste? No, A ver, pero 96.000 no capturados. esos números, nada más para como recordatorio. 200.000 alemanes, además de Stalingrado, 125.000 italianos, 100.000 rumanos y 100.000 húngaros murieron o cayeron prisioneros. Un desastre. En toda la ofensiva. En toda la En toda ofensiva. la zona, sí. Bien. 3 millones de soviéticos, la mitad en Stalingrado, la población civil liquidada por los bombardeos de combate. 15.000 soviéticos ejecutados por la NKVD por traición o cobardía. 1.500 alemanes fusilados por abandonar el pozo de Zorro por robo, incluso de carne de caballo, lo que sea. Un desastre, una tragedia inigualable. Y vamos a... Números nada más que estos 3 números de recordatorio. Prisioneros, sean 91, 94, 96.000. Volvieron 6.000. Cuando después de la guerra viajan Adenauer y Erhard a Moscú en el año 55, piden por los prisioneros alemanes. El gobierno, que entonces era Khrushchev Khrushchev era primer ministro. No, era Khrushchev y Bulganin. Sí. Bulganin. En acto de buena voluntad, le devuelven un primer contingente de unos 2.500 prisioneros alemanes. Habían caído más Hasta el de 31 de 90.000. diciembre. Porque el 31 de diciembre liberaron a todos. Pero no, en el año 1955, ¿Sí? 55. cuando viajan, le devuelve todo. Y frente a los reclamos alemanes, se manda un segundo contingente de unos 3.000. Dicen que en total se reintegraron 5.500 alemanes. De Stalingrado.
Sí, ¿Cómo? de Stalingrado. De Stalingrado, solamente de Stalingrado, Sí. porque las tropas de Stalingrado después fueron Porque llevadas en el para ser 55, en el 55 Sí. se habló no sé si habrá sido una ley, una disposición del Partido Comunista, no sé, del Politburó, se liberaron a todos los presos salvo excepciones. No, Quedaron pero yo todos. me refiero a lo siguiente, el viaje ese que Sí. fue Sí, de porque Adenauer era y bajo allá, la- ¿no? sí. fue para pedir por la devolución de los prisioneros de Stalingrado. Sí. Y la actitud soviética entonces fue, devolvieron un primer contingente de unos Sí, ya lo 2.500 dijimos, hombres, sí. luego unos 3.000 Sí, más, sí. y después la Cancillería soviética se limitó a decir, no existen más prisioneros de Stalingrado No. en la Unión Soviética. Ah, Es de decir, Stalingrado fue el no, sí. reconocimiento De Stalingrado de no, una sí. masacre de Pero toda la masacre, prisioneros. escuche, también es cierto que la masacre de prisioneros soviéticos en los campos de concentración alemanes es terrible, porque no había Cruz Roja. Sí, sí, Al sí, no haber sí, paquete de la Cruz Roja, al no haber nada, era por orden de Stalin, la Cruz Roja era un elemento burgués que no Con había marcha de permitido. la muerte y con... Continuamos en con próxima congelamiento. clase. Bueno, perdón. con esto hemos redondeado el año 42 en el Frente Oriental, ¿no? Que es lo más importante. Perdón, ¿terminamos?